Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Antes que todo, les digo que si pueden grabarlo, grábenlo. Este es un gran programa, un programa que hay de todo, y especialmente historia. Hoy vamos a hablar sobre los grandes poderes que están detrás del trono. Cuando digo trono, digo países. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro gran amigo de todo un poco, porque es bueno en todo, el profesor Orlando Chirino? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Yo creo que es un momento muy importante hoy, hablar de cuáles son los poderes que están detrás de todo. Y me gustaría que la primera pregunta fuera esa. ¿Qué entidades están detrás del poder en este país y realmente influyen en gran cantidad en el mundo entero? Bueno, en primer lugar, es importante aclarar que lo que vamos a hablar aquí es historia. Esto no es un programa sobre política, sino vamos a hablar sobre la historia. Y vamos a mencionar datos. Son datos históricos, porque hay muchas personas que no tienen conocimiento de estas cosas, y lo que vamos a hablar en este programa no es secreto, sino son cosas que se saben y que se hablan mucho en inglés, pero se hablan poco en español, porque sobre esto en inglés se han publicado libros, hay programas de radio y televisión. Entonces es importante aclarar eso, importante también decir que es bueno que lo estemos haciendo después de las elecciones, para que no haya por ahí quien crea que este programa estamos a través de él tratando de parcializarnos o de cambiar opinión, o a veces otras cosas peores que la gente dice por ahí sobre uno cuando habla de estas cosas. Así que es muy importante decir eso. Y hay 4 poderes en el mundo, de los diferentes poderes que hay, que influyen las decisiones en la política nacional e internacional, poderes que controlan y tratan de controlar diferentes entidades, incluso ciertos poderes que tienen el objetivo de implantar un gobierno mundial, pero no un gobierno mundial abierto, sino que se hace a través de otros poderes subrepticios, como podría ser las Naciones Unidas, la Unión Europea, etc. Entonces esos 4 poderes de los cuales vamos a mencionar son el Grupo Bilderberg, el cual hemos hablado en otras ocasiones, el Consejo para las Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y sobre todo el Banco de la Reserva Federal. El más importante. Vamos a comenzar con el Grupo Bilderberg. Bueno, ¿Qué es ese Grupo Bilderberg? El Grupo Bilderberg es un grupo elitista, es un club muy exclusivo que ni siquiera se sabe la cantidad de miembros que tiene a ciencia cierta, porque funciona como una sociedad secreta a veces. Y esto fue fundado en el año 1954 por el príncipe Bernardo en Holanda. Y se llama Bilderberg porque ese fue el nombre del hotel donde los fundadores se reunieron en un pueblo en Holanda que se llama Oosterbeek, y ahí fue donde ellos se reunieron para plantear los lineamientos del club, lo que este club iba a hacer. Y este club es un club elitista con propósitos globalistas que reúne a una cantidad de miembros que son o han sido o van a ser cabezas de estados, militares, industriales, reyes, banqueros, sí, reyes también. Acabo de recibir de España una carta donde está la reina, claro. Fue a la última reunión. Cabezas de estado, ¿okay? O gente que lo va a hacer. Por ejemplo, hay muchos miembros del gobierno del presidente Obama, son socios del club Bilderberg, que eso es muy importante, como lo fueron miembros del gobierno de los Estados Unidos y de gobiernos a nivel mundial. O sea, individuos como José Luis Zapatero de España, como Tony Blair de Gran Bretaña y otros muchos que son de ese club elitista. ¿Esos acuerdos que ellos toman se hacen públicos en algún momento o todo se mantiene privado? Lo que hace falta que se sepa se hace público. Muchas cosas son privadas. El club se reúne una vez al año
y son reuniones que en el momento que se hacen, se cierran los lugares que llevan a la reunión, son reuniones donde no se permite la prensa, reuniones en secreto, donde se toman ciertas decisiones que influyen y hacia cierto modo controlan los poderes de este mundo. Y en lugares lujosos. Tengo entendido que la última reunión Bueno, fue, no sé, en una isla ahí. Son tremendos. Ahí hay de todo. Hay una elegancia tremenda. Porque, amigo, los miembros de este grupo son todos millonarios. Ahí no puede entrar cualquiera. Y son personas que tienen capacidad para hacer decisiones a nivel internacional. Vamos ahí porque queremos tocarlo todo y el tiempo aquí es muy corto. El Consejo de Relaciones Exteriores. Lo que se conoce en inglés como el Council on Foreign Relations o Foreign Affairs. Esto es un grupo elitista también de poder que solo permite ciudadanos americanos o residentes que van a ser ciudadanos. Entonces esto es un grupo de poder de los Estados Unidos que fue creado en el año 1921 por individuos que ya de antes de ese año habían creado una organización que se llamaba Inquiry. Y estos individuos eran algunos muy asociados al presidente Woodrow Wilson, que es otro nombre nefasto, de cierta forma, para este gobierno, para este país, que después lo vamos a mencionar. Pero estos individuos eran amigos de este señor, y muchos de estos individuos que más tarde fundaron este grupo, ellos participaron en la fundación de la Liga de las Naciones también. Fíjense cómo todo eso está conectado. Y entonces más tarde estos individuos salen de ese grupo y fundan en el 1921, este Consejo para las Relaciones Exteriores, que es un grupo elitista privado, de poder. Ningún gobierno tiene directamente... Esto es independiente. Todo esto es independiente al gobierno. Pero sí influyen y controlan el gobierno porque se hacen grandes decisiones ahí. Por ejemplo, este es un grupo que uno de los objetivos es estudiar, dicen ellos, las relaciones internacionales y aconsejar al gobierno para que haga las decisiones pertinentes en cuanto a eso. Pero es que ahí hay gente que es parte del gobierno, ahí hay personas que son parte de la media, o sea, de los medios masivos de comunicación, pero no está el de abajo, son los presidentes de las grandes cadenas de televisión. Ahí está todo el mundo. Ahí hay izquierda y derecha. Porque ahí está todo el mundo, porque todo el mundo está dentro de esa olla, vamos a decirlo de esa manera. Ahí no hay ideología, ahí lo que hay es dinero y poder. Entonces, toda esta gente, militares, hay políticos, banqueros, y toda esta gente se reúne y también hace decisiones que influyen o que controlan el gobierno. ¿Hay alguna relación entre Bilderberg y esta gente? Que hay miembros del club Bilderberg que son miembros también del Consejo para las Relaciones Exteriores y de las demás organizaciones también, porque hay individuos que son parte de todo esto. Increíble, va. Aprendan, señores, queridos televidentes, muchos de ustedes saben de esto, pero la gran mayoría desconoce esos grandes poderes. Vamos a este otro que también se habla mucho, la Comisión Trilateral. Esa es otra de las 4 patas de la mesa. La Comisión Trilateral es un grupo fundado por David Rockefeller en 1973. Ya esto es de un poco más para acá. Entonces, los objetivos de la Comisión Trilateral es reunir cabezas pensantes de Norteamérica, Europa y Asia. Este es más abierto. Claro, para que estas personas, que en estos momentos, según los últimos datos que tenemos, hay 390 miembros. Oiga eso. Estas personas que son cabezas pensantes de Asia, Europa y Norteamérica, estudian las relaciones internacionales, otra vez en la cuestión internacional, y dan consejos a los diferentes gobiernos a los que pertenecen sobre las decisiones a tomar. Pero es que esta gente influye y controla estos gobiernos y tienen como objetivo llegar a un control del mundo también. O sea, y no es porque lo diga yo, es que ellos mismos lo han dicho. Por ejemplo, Henry Kissinger, que es un individuo que es miembro del Club Bilderberg y que su nombre aparece en todos estos lugares.
claramente una vez dijo que lo más importante sería que a través de las Naciones Unidas se llegara a tener un gobierno mundial. Todo esto de la globalización que estamos viendo Todo actual esto está relacionado con ese gobierno. Aquí está todo relacionado porque estas son ideas que se lanzan por ciertos individuos para que estas ideas ganen poder. Entonces, esta gente de la Comisión Trilateral lo que hacen es esto, y son militares, son ¿Puede gobernantes. dar usted nombres de alguno de son ellos? banqueros. Que usted recuerde. Bueno, fundamentalmente ahí se encuentra, por ejemplo, el honorario fundador que es David Rockefeller. Pero ahí hay... Pero ese está en todas. No, sí, él está en todas. Pero ahí hay científicos, ahí hay incluso actores y actrices Nombres. de Hollywood. Se puede dar nombres. Bueno, Ese televidente está buscando nombres. Un nombre que ha saltado es Angelina Jolie, que es una actriz que está a nivel mundial llevando ayuda aquí, llevando ayuda allá a África, ayudando a los niños, pero ¿qué cosa hay detrás de esa ayuda? Una cosa que se podría también preguntar, quizás lo hace de corazón, quizás no, pero ahí hay muchos individuos, científicos de renombre, gente, pero es que todo el mundo ahí también es millonario, y son personas que de una forma o de otra influyen, porque cuando usted ve a alguien ayudando a los niños pobres de África, usted es influido por eso y cree que esa persona tiene buenas intenciones. Y yo no estoy diciendo que las tenga o no las tenga, pero lo importante es que la gente que se hace miembro de estos grupos son gente que pueden mover opiniones, que eso es una cosa muy importante. Y lo que uno ve en esta cuestión de las elecciones, señores, cada presidente pone parte de su personalidad, pero todo presidente de este país y gente que está por debajo de él se deben a todos estos grandes intereses son los que ponen el dinero, que controlan el planeta, algunos de ellos, o que tienen suficiente influencia para controlar pensamiento y para cambiar opiniones. Así que estos son los tres grupos y ahora nos falta el más importante de todos. Antes de eso, si ese televidente quisiera en la internet poder llegar a esos nombres y a ese grupo, ¿qué tiene que hacer? Mire, todo está en internet, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno navega la internet, porque también uno se puede encontrar muchas páginas donde los datos están distorsionados. Entonces usted visite páginas que tengan reputación y compare. Ejemplo. Bueno, usted puede visitar las mismas páginas de estos grupos para buscar ahí datos. O sea, poner el nombre de ellos en Google, y ahí Google, usted busca lo mejor. Toda esta gente tiene páginas en internet donde ellos explican lo que quieren explicar. Entonces usted puede encontrar ahí ciertos datos, pero después de esos datos que usted encuentra, usted puede extrapolar y compararlo con otras páginas que no son oficiales de esta gente para llegar a tener información sobre esto. Bueno, pues ahora vamos a mi opinión, el peor de todos. Muy personalmente, no soy ningún sabio, ni un conocedor tan grande como es el profesor. El Banco de la Reserva Federal, porque es que hasta el nombrecito ese de federal, para confundir, no tiene nombre. Mire, este banco no solamente es el más poderoso, sino es el que más daño puede hacer y el que controla el dinero. Entonces, esto es una organización, el Banco de la Reserva Federal, que tiene un ropaje gubernamental, pero esto de federal no tiene nada, es un nombre nada más. Esto es un consorcio de bancos privados poderosísimos, de 10 a 12 bancos privados nacionales e internacionales que controlan el mundo. Entonces, este Banco de la Reserva Federal, esto no es del gobierno, esto es privado, autorregulado, y no tiene que rendir cuentas de nada al gobierno ni a ningún gobierno porque controla a través del dinero el gobierno. Entonces, cuando usted hable del Banco de la Reserva Federal, que eso está escrito arriba de todas las denominaciones de los dólares en este país, que usted va a ver que los dólares dicen Federal Reserve Note, o sea, billete de la Reserva Federal, estos dólares. Entonces, este banco, ¿cuál es el origen de este banco? Este banco surge en el año 1913, cuando... Perdone que lo interrumpa, pero tengo aquí un billete en la mano y efectivamente, si usted ve, dice aquí arriba, Federal Reserve Note. Federal Reserve Note. Eso, lo que dijo el profesor. El dólar, entonces no le pertenece a los Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con ¿Y esto a quién pertenece? Al Banco de la Reserva Federal.
Entonces, ¿y Estados Unidos qué pinta en esto? Estados Unidos lo que hace es nada más recibir préstamos de ese banco y endeudarse cada día más, porque ese banco endeuda al gobierno y a los gobiernos, porque así los controla. Entonces, el banco es autorregulado, no le rinde cuenta a nadie. ¿Y cómo surge este banco? Este banco surge en el año 1913. Esto es historia, eso está en la historia. Cuando el presidente Woodrow Wilson, en agradecimiento a los banqueros que habían dado los fondos para su elección como presidente, él le había ya prometido que iba a crear un banco central privado. Y entonces se pasó en diciembre de 1913 el acta de la Reserva Federal. Solamente 3 congresistas de un Congreso republicano, 3 congresistas pasaron el acta porque el resto ya estaba de vacaciones. Y se usó el día 23 de diciembre para hacer esto. Entonces, el acta de la Reserva Federal pasa con la aprobación de 3 congresistas nada más. Y una hora después, Woodrow Wilson firma el acta, creando así la legalización que permitía la creación de un banco central privado, que eso es lo que es el Banco de la Reserva Federal. Y desde ese momento hasta acá, ese banco central privado ha controlado este país. Hay bancos centrales que muchos países del mundo tienen, pero los bancos centrales que muchos países del mundo tienen son bancos del Estado, bancos del gobierno, que es como debe ser, pero no un banco privado, que es el que controla las reservas monetarias de este país, cuya función es endeudar a este país cada día más, endeudar al gobierno y al país para controlarlo. Pero no solamente es este país, el Banco de la Reserva Federal son un consorcio de 10 a 12 bancos privados internacionales. Hay bancos en Italia, bancos en Israel, bancos en Francia, el Banco de Inglaterra, que es otro banco con nexos con este banco, y bancos, 2 o 3 bancos en este país que son bancos importantes, que estos son bancos que endeudan las naciones y que a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial endeudan a los países pobres, los hacen más pobres todavía para que estos países puedan ser controlados, porque cuando usted endeuda una nación, esa nación se debe a usted. Este gran acreedor, pero sin embargo ve mucho en la prensa uno que también le debemos mucho a China. ¿Cómo juega China con su gran poder en estos momentos? No. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? China compra la deuda de los Estados Unidos, pero ¿a quién hay que pagar esta deuda? Finalmente, al Banco de la Reserva Federal, que es el que originalmente presta el dinero. Mire, esto es parte de la historia. Estos bancos son antiquísimos, pero cuando usted va a la historia de cómo el banco surge, la historia de los tiempos modernos, en el año 1694, el rey William III de Gran Bretaña necesitaba dinero y a un individuo que se llamó William Paterson se le ocurrió decirle al rey que él podía reunir un grupo de gente poderosísima y crear el Banco de Inglaterra, y que de ahí podía este rey sacar todo el dinero que él quería, pero que a cambio de esto, él quería que el rey le autorizara que el banco que estos individuos iban a hacer fuera el único banco que controlara todo el dinero de Gran Bretaña, de la Inglaterra, Gran Bretaña de esa época. De aquel entonces. Y entonces que todo el dinero, las transacciones se hicieran a través de ellos. Así se logró, y así surgió el Banco de Inglaterra, que tiene ahora, es uno de los grandes bancos privados, que es parte del Banco de la Reserva Federal. Pero es que más tarde, en el año 1773, un individuo, un joyero europeo de Alemania, de apellido Bauer, este individuo reúne a 12 individuos poderosísimos y muy ricos, y se le ocurre a él también formar un banco. Y entonces este individuo, Bauer, se cambió el nombre y se puso Rothschild. La gran familia Rothschild. Porque era el escudo de su casa de joyas y era un escudo rojo, y entonces eso en alemán, Rothschild, es escudo rojo. Entonces este individuo funda este consorcio de gente poderosísima en Europa, y este individuo tuvo 5 hijos y mandó a sus 5 hijos a diferentes lugares de Europa a formar bancos. Y el Banco de Inglaterra
pasó a manos de uno de los hijos de este individuo que fue Nathan Rothschild. Y este individuo llegó a tener el control del Banco de Inglaterra porque este individuo supo de antemano que Napoleón había perdido la batalla de Waterloo. Le pagó a un marino una gran cantidad de suma para que ese marino lo transportara a él de Bélgica a Gran Bretaña. Y cuando llegó a Gran Bretaña, le empezó a decir a todo el mundo que Napoleón había ganado y que Napoleón iba a invadir a Gran Bretaña, porque en aquella época las noticias se demoraban en llegar. Exacto. Entonces, le dijo a todo el mundo que vendiera sus intereses al bajo precio, a lo que sea, véndenlo todo porque Napoleón viene para acá porque ganó la batalla de Waterloo. Era una mentira. Entonces este individuo le pagó a una serie de gente que eran sus propios agentes para que compraran todo esto a un bajo precio. Y la gente empezó a vender y sus agentes a comprar. Entonces imagínense, cuando la noticia llegó, ya todo el mundo estaba empobrecido y todo estaba en poder de la familia Rothschild. En manos de él, que era parte de la familia, y así es que el Banco de Inglaterra pasó a ser parte de su familia. ¿Y cuál es la relación de toda esta gente, por ejemplo, con el mismo Banco de la Reserva, con todos estos tres grandes? Que todas estas personas controlan bancos europeos que están unidos al Banco de la Reserva Federal porque son bancos privados que están bajo el control de esta familia y otras familias de Europa. Pero la familia Rothschild, que todavía existe, controla estos bancos como el Banco de Inglaterra, por ejemplo. Pero aquí no está solamente esta familia, hay muchos políticos, la misma reina de Inglaterra tiene grandes intereses también. Y hay bancos regados por toda Europa, que son partes de la Reserva Federal, porque recuerde que este es un banco central privado, pero el Banco de la Reserva Federal no es un solo banco. Este banco son de 10 a 12 bancos privados internacionales. Yo repito eso una y otra vez porque la gente habla Banco de la Reserva Federal y se cree que es un banco del gobierno americano. No, señores, esto es un banco grandote que tiene de 10 a 12 bancos privados. El Banco de la Reserva Federal, repito, es un banco central privado. Una empresa privada. Esto no es secreto, esto se sabe a voces y en la prensa en inglés se habla, se dice, se comenta, pero no se sabe mucho en español. Y nosotros lo decimos en español para que la gente lo sepa, porque de estas cosas hay mucha gente ignorante sobre esto. Entonces esto es un banco central privado que controla grandes capitales y que a través de los préstamos y endeuda al gobierno. Y como dije ya anteriormente, este fue el surgimiento y hoy en día el banco se encuentra, siguen funcionando y en Estados Unidos tiene 12 distritos. Por eso cuando usted ve el dólar americano, usted ve que arriba dice billete de la Reserva Federal y en la parte inferior, en la izquierda, a veces tiene una letra que es una F, una B, una C, y esa letra dice después en letras pequeñas al distrito que pertenece, porque el Banco de la Reserva Federal está dividido en este país en 12 distritos, que son 12 bancos de la Reserva Federal que son más chicos. Aquí tenemos en Miami un Banco de la Reserva Federal. ¿Ese es un distrito? Bueno, en Miami hay un banco que es una sucursal, pero no es un distrito. Los distritos son sucursales más grandes, como por ejemplo en Georgia hay un distrito y en San Luis, pero que aparte de que hay 12 distritos, el banco tiene sus sucursales. El presidente de ese banco, ¿quién lo elige? Bueno, el gobierno no tiene nada que ver con eso. El presidente del banco es elegido por un grupo que se reúne, que es una comisión de los accionistas, sí, de los principales dueños de estos bancos, porque tenemos que tener en cuenta que el presidente del Banco de la Reserva Federal está supeditado al banco. El presidente es otro individuo que es controlado por las manos que están detrás, que son las manos que no conocemos mucho, pero en estas manos está la familia Rockefeller, la familia Rothschild, que están unidos con esta familia también, y estos son los grandes banqueros que están detrás. Estos grandes banqueros que son aproximadamente 250 personas, entre banqueros, inversionistas, etcétera. Esta gente es la que elige al presidente. Y el presidente no tiene que rendirle cuenta a nadie.
en una de las vistas del Congreso, y esto el que ve el Congreso reunido, de estas vistas que se hacen y estas auditorías, se acuerda de esto porque yo he hablado con gente que lo vio también en la televisión, cuando al presidente del banco, miembros del Congreso le preguntaron por $1 billón que se había perdido, que $1 billón no es nada para el banco, pero estaba perdido. Y entonces le dijeron al presidente, frente a un panel del Congreso, ¿usted sabe dónde está ese dinero? Y el presidente del Banco de la Reserva dijo, sí, yo lo sé. Y le preguntan, ¿y no nos va a decir dónde? Y con toda la arrogancia del mundo, él dijo, no. ¿Así mismo? Profesor, todo esto llega a una conclusión y este televidente está preocupado. ¿Qué ha hecho el Congreso de los Estados Unidos con relación a esto? Bueno, antes de decir lo que ha hecho el Congreso, vamos a decir lo que ha hecho el banco. Porque este banco ha hecho mucho. Este banco ha endeudado el gobierno de los Estados Unidos a través de préstamos. Este banco compra el papel del gobierno, imprime la moneda y después le vende con intereses y le presta con intereses. ¿Pero por qué entonces el Congreso no ha hecho nada? Porque ¿Qué pinta el Congreso representando al pueblo frente a esto? El Congreso está supeditado a esto, pero hay datos que son importantes que hay que dar sobre el Banco de la Reserva Federal. O sea, este país se endeuda cada día más. Desde el año 2004, mucho antes de Obama, este país, la deuda nacional sube a nivel de 1.7 billones de dólares diarios. Y esta cuestión de la deuda de los trillones, cuando hay una deuda, hay un acreedor también. Estos trillones se le deben al Banco de la Reserva Federal. Y no son 16 trillones, son 58 trillones, porque ahí hay que incluir los intereses. Y estos 58 trillones que se deben, los debemos nosotros con intereses, y cada ciudadano debe más de 180,000 dólares. Entonces el Banco de la Reserva Federal es el que controla esto, imprime todo esto y endeuda a la ciudadanía, y se debe esta cantidad enorme de dinero, que no son 16, son 58 trillones, y esto viene desde antes ya, no solamente Obama. Obama recibió 9 trillones en deuda y él subió los 7 otros, pero esto ya venía. Y este banco hace lo que quiere, prestó 16 billones de dólares a bancos extranjeros. Esto fue un secreto que después ¿Cuándo fue eso? se vino a saber. Esto fue del año 2007 al año 2010 se hizo, y esto se vino a saber mucho después. Entonces todo esto es dinero que el banco presta y que el gobierno debe, y que es lo que sucede. Y son 250 personas que controlan los destinos de 7,000 millones de habitantes. Y de esto, un 1% son banqueros extremadamente ricos, que son los banqueros que tienen el control de este Banco de la Reserva Federal. O sea, esto es lo que sucede y los datos están ahí. Bueno, señores, más no se puede decir. Aquellos que hayan grabado, pues tienen toda la información, y los que no, la pueden ver en YouTube cuando yo lo envío mañana lunes por YouTube. Sin más, dándole las más expresivas gracias al profesor Orlando Chirino, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.